En mi ciudad todos me conocían como el pastor Elías, un hombre de fe inquebrantable, de voz profunda y presencia firme. Siempre llevaba la Biblia bajo el brazo, como una extensión de mí mismo, y las palabras de mis sermones parecían estar siempre listas en mi lengua. Seguí con mis cultos, con mis certezas, convencido de estar en lo correcto. Poco después, mi vida dio un giro que no esperaba. Mi hijo David, mi niño de 8 años, lleno de energía y risas, comenzó con una fiebre leve. Pensé que sería algo pasajero, una gripe de esas que se van con unos días de descanso. Pero en cuestión de horas su cuerpo empezó a temblar con convulsiones. Los médicos no entendían qué ocurría, y cada palabra suya era más incierta que la anterior. Yo oraba sin descanso, ayunaba, clamaba al cielo con la voz rota, pero mis plegarias parecían rebotar contra el techo, sin respuesta. Fue entonces cuando mi fe, esa roca en la que siempre creí estar firme, comenzó a resquebrajarse. Sentí miedo, un miedo real, de esos que te hacen cuestionar todo. El suelo se abría bajo mis pies y comprendí que no tenía el control de nada. En ese momento no imaginaba que Dios estaba preparando algo más profundo, algo que cambiaría mi corazón para siempre. Solo sabía que el ser que más amaba en este mundo estaba luchando entre la vida y la muerte, y que mis palabras, por primera vez, no tenían fuerza alguna. Aún puedo ver con claridad aquel sábado. El cielo estaba despejado, el sol brillante, y la plaza rebosaba de gente. Era día de culto al aire libre y yo, decidido a demostrar mi fe, tomé el micrófono con energía. Hermanos, exclamé, el enemigo se disfraza de luz, tengan cuidado con las falsas apariencias, con la idolatría que se oculta bajo el nombre de fe. La multitud me seguía con fervor, algunos gritaban amén, otros levantaban las manos, y yo sentía que cada palabra mía encendía el espíritu del lugar. Era como estar en medio de una batalla espiritual y yo, convencido, me creía al mando. Entonces la vi otra vez, la misma mujer de días atrás, sentada bajo la sombra de un árbol, con el rosario en la mano y los ojos cerrados. Sus labios se movían en silencio, ajena al ruido, como si habitara otro mundo. Aquello me incomodó profundamente. Sin pensarlo, la señalé. Miren eso, dije con tono duro, hasta aquí el enemigo busca infiltrarse. Una mujer rezando a otra mujer, eso es ceguera espiritual. María no puede salvar a nadie. Algunos se rieron, otros fijaron la mirada en ella. Pero la mujer no se alteró. Abrió los ojos lentamente, me miró directo, sin rencor, y con una calma que desarmaba, hizo la señal de la cruz antes de volver a su oración. En ese instante, algo dentro de mí se quebró, aunque en ese momento todavía no alcanzaba a entenderlo, esa mirada me descolocó por completo. No había enojo en sus ojos, tampoco miedo, lo que reflejaban era una especie de compasión serena que me atravesó el alma. No entendí qué me estaba pasando, pero dentro de mí algo se estremeció, como si mi espíritu reconociera que había ido demasiado lejos, aunque mi orgullo no me permitió detenerme. Con la voz cargada de autoridad grité más fuerte, solo Jesús salva, insistiendo, María fue solo un instrumento, y quien adora al instrumento olvida al Creador. Al terminar el culto, mi garganta ardía y sentía el pecho pesado, lleno de un sentimiento extraño que no sabía nombrar. La gente se dispersó poco a poco, pero la imagen de aquella mujer permaneció clavada en mi mente, como una sombra que no se disipa con el sol. Esa noche, al regresar a casa, mi esposa notó mi inquietud. ¿Qué te pasa?, me preguntó con ternura, y yo, sin mirarla, respondí con frialdad, nada. Pero dentro de mí sabía que no era nada, era todo, el inicio de algo que aún no entendía. Traté de dormir, pero cuando el sueño finalmente me venció, la vi de nuevo. Era la misma mujer del rosario, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella apareció una figura envuelta en un manto azul, una mujer de rostro sereno y mirada tan dulce como triste, tan profunda que parecía conocer cada pensamiento mío. Me miró con compasión, y sin pronunciar palabra, sentí que me decía, no sabes lo que estás diciendo. Desperté sobresaltado, empapado en sudor,
el corazón latiendo con fuerza, el cuarto a oscuras. Esto es el diablo queriendo confundirme, murmuré entre dientes, pero una voz interior, suave, insistente, me decía lo contrario. Los días siguientes fueron distintos, extraños, como si el aire a mi alrededor pesara más. Continuaba con mis tareas habituales, predicaba, visitaba a los hermanos, dirigía los cultos, pero algo en mí había cambiado. El recuerdo de aquel sueño, de esa mirada, no me abandonaba. Intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, un truco de mi mente cansada, pero cada vez que cerraba los ojos, ahí estaban ellas, la mujer del rosario y la del manto azul, mirándome en silencio. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, o quizás a ver con nuevos ojos lo que siempre estuvo frente a mí. Durante una visita pastoral, entré en la casa de una hermana enferma. En la cabecera de su cama había una imagen de la Virgen María. Por impulso, estuve a punto de pedirle que la quitara, pero al acercarme, me detuve. Esa mirada era la misma del sueño. No había juicio en ella, solo una ternura infinita, una acogida que desarmaba cualquier defensa. Salí de esa casa confundido, sintiendo por primera vez que mis certezas ya no eran tan sólidas, que tal vez mi fe no estaba tan completa como siempre había creído. Aquella noche la prueba se volvió más dura. Mi hijo David comenzó a toser con una fuerza que me heló la sangre, y de pronto, vi como un hilo rojo manchaba sus labios. Grité su nombre y corrimos al hospital. Su fiebre era altísima, sus pupilas dilatadas, y los médicos, entre murmullos y confusión, no sabían qué decir. Le hicieron estudios, le dieron medicamentos, pero nada parecía funcionar. Esperemos, vamos a observar, decían, pero sus voces me sonaban lejanas, huecas. Me aferré a la oración con toda mi alma. Señor, sana a mi hijo, en el nombre de Jesús, te lo ordeno. Clamé una y otra vez, pero el cielo guardó silencio, y ese silencio dolía como nunca antes. Me quedé a solas con David. Dormía, pero su rostro estaba pálido, su respiración débil. Entonces vi algo en el suelo, junto a la cama, un rosario. No supe de dónde había salido, tal vez alguien lo había dejado olvidado. Lo recogí, solo para ponerlo a un lado, pero al tocarlo, un escalofrío me recorrió el cuerpo. No era miedo, era una sensación de paz que jamás había experimentado. ¡Qué tontería!, murmuré, intentando alejar ese pensamiento, y lo guardé en el bolsillo. Esa misma madrugada volví a soñar. David estaba en brazos de la mujer del manto azul. Ella me miraba con lágrimas en los ojos, pero sonreía con dulzura. Él va a estar bien, dijo con una voz tan suave que parecía un suspiro, pero necesitas abrir tu corazón. Desperté llorando, pero no era un llanto de desesperación. Era distinto, era el llanto de alguien que se rinde, que por fin deja de luchar contra algo más grande que él. Sentí, por primera vez, que existía una presencia más allá de mi entendimiento, algo que no podía controlar ni explicar. Saqué el rosario del bolsillo, lo miré detenidamente, y casi sin darme cuenta, con vergüenza incluso de mis propias palabras, susurré, María, no te conozco, pero si realmente estás cerca de Dios, como dicen, intercede por mí, por mi hijo. Y fue en ese instante, con la voz quebrada y el corazón abierto, cuando todo empezó a cambiar. Esa noche no salí del hospital, dormí sentado, con la cabeza recargada en el borde de la cama de mi hijo, mientras el sonido constante del suero marcaba el paso de las horas. David estaba ahí, tan frágil, tan pequeño, con su respiración acompañada por los pitidos suaves de las máquinas que lo vigilaban. En silencio, una y otra vez, repetía dentro de mí, no te lo lleves, Señor. Llévate todo lo mío, pero no a él, no a mi niño. Sin embargo, algo en el ambiente me hacía sentir que no estábamos solos en esa habitación. Había una presencia invisible, serena, que llenaba el aire con un sosiego diferente. Por primera vez en mi vida, mis labios no solo pronunciaron el nombre de Jesús, pedí también la ayuda de su madre. No lo hice por desesperación ni por idolatría,
sino desde una humildad que me era desconocida, nacida del dolor y del amor. Tomé el rosario. Ese objeto que tantas veces había despreciado, ahora reposaba entre mis dedos con un peso distinto, como si guardara dentro de sí una historia que yo nunca había querido escuchar. Empecé a rezar en voz baja, casi temblando, como quien intenta hablar en un idioma nuevo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Cada palabra que pronunciaba parecía arrancar de mi pecho una capa de orgullo, de soberbia. Era como si esas oraciones limpiaran el alma antes de tocar el cielo, como si las cuentas del rosario marcaran el ritmo de una redención silenciosa. Mi esposa entró al cuarto y me encontró con el rostro mojado por las lágrimas. No dijo nada. Se acercó despacio, se sentó a mi lado y me tomó la mano con ternura. ¿Estás rezando el rosario?, preguntó con una mezcla de sorpresa y dulzura. Estoy pidiendo ayuda, respondí sin vergüenza, a quien ama a Jesús más que nadie. Ella también empezó a llorar, y juntos, de rodillas ante la cama de nuestro hijo, nos quedamos ahí, con la cabeza inclinada, los corazones abiertos y la esperanza suspendida entre el miedo y la fe. El amanecer llegó y el médico entró al cuarto. Yo dormía en el suelo, abrazando el rosario, como si temiera soltarlo y perder la poca paz que había encontrado. Sentí un toque en el hombro y abrí los ojos de golpe. Pastor Elías, dijo el doctor con una sonrisa contenida. Su hijo despertó. Salté como si un rayo me hubiera atravesado el cuerpo. Corrí hasta la cama y vi a David con los ojos abiertos, débiles pero llenos de luz. Papá, susurró con voz baja, soñé con una señora vestida de azul. Me dijo que iba a cuidarme. Sentí que las piernas no me sostenían. Me arrodillé en el suelo y lloré sin poder contenerme. Gracias, Señor. Y en ese instante supe, sin necesidad de palabras, que Dios no me había abandonado, y que la Virgen María no era una rival, sino un puente, un refugio lleno de ternura, una caricia de cielo. Desde ese día dejé de ser solo el pastor Elías. Sin darme cuenta, estaba renaciendo, convirtiéndome en un hombre que entendía la fe desde el amor, no desde el juicio. La recuperación de David fue tan rápida que los médicos no podían explicarlo. En apenas 3 días ya caminaba por los pasillos del hospital, curioso como siempre, riendo bajito. Papá, me dijo una mañana, la señora del manto azul dijo que eres muy terco, pero que tienes un buen corazón. Sentí que el alma se me encogía. No le había contado nada a nadie. Guardé silencio, mientras el rosario permanecía en mi bolsillo, tibio, como un secreto sagrado. Volvimos a casa días después. Todo seguía igual, las paredes de la iglesia, las sillas perfectamente alineadas, el púlpito donde tantas veces golpeé con la mano gritando «Amén», todavía brillaba con su barniz barato. Pero yo ya no era el mismo. Intenté continuar con los cultos, hablar de fe y de pruebas, pero mis palabras sonaban huecas, sin vida, como si las pronunciara un hombre que ya no existía. Una noche, solo en la sala, tomé el rosario una vez más. No como un recuerdo, sino como una señal de algo que me llamaba hacia un lugar nuevo, un lugar donde debía aprender a callar, a escuchar, a entender. Llamé a doña Concepción, la mujer del rosario, aquella a quien había humillado frente a todos en la plaza. Hermana, ¿puedo visitarla?, pregunté con la voz temblorosa. Al otro lado de la línea hubo un silencio breve, y luego una respuesta suave, llena de paz: las puertas están abiertas, pastor. Que la paz de María esté contigo. Entré a su casa con el corazón apretado. No esperé que hablara. Me arrodillé en el suelo y apenas pude decir entre lágrimas: perdóneme. Yo no sabía. Ella se acercó sin dudar, me abrazó como una madre, sin reproches, sin juicio, solo con ternura. La Madre del Cielo ya te perdonó, hijo, me susurró al oído. Solo estaba esperando a que la conocieras.
Y fue entonces, entre aquel abrazo y ese silencio lleno de luz, cuando comprendí que la fe verdadera no se grita desde un púlpito, se vive de rodillas, con el corazón en las manos. Salí de aquella casa siendo otro hombre. Llevaba conmigo un pequeño folleto con la oración del rosario, como un tesoro nuevo que debía aprender a cuidar. Esa misma noche, con las luces apagadas y el silencio cubriéndolo todo, comencé a rezar solo, dejando que cada cuenta deslizara entre mis dedos con la misma lentitud con la que se avanza por un camino desconocido. Cada palabra era un paso, cada suspiro una confesión. Sentía que mi corazón se abría de una forma distinta, como si por fin respirara aire limpio después de años encerrado en mis propias certezas. Volví a la iglesia, pero ya no podía predicar como antes. Mi voz no tenía el mismo tono ni la misma seguridad. La comunidad lo notó de inmediato. Algunos hermanos se acercaron con curiosidad, incluso con cierta desconfianza. ¿Se está volviendo católico, pastor?, me preguntaron en voz baja, como temiendo la respuesta. Yo solo bajé la cabeza y respondí despacio: no busco una religión distinta, busco la verdad, y la verdad me ha llevado hasta la madre de mi Señor. Desde ese instante comenzó la batalla más dura que haya librado, una guerra silenciosa, no contra demonios ni contra doctrinas, sino contra mí mismo, contra el orgullo que me cegó, contra la vergüenza de haber estado tanto tiempo negando lo que no entendía. Aprendí que el enemigo más difícil de vencer habita dentro del alma, disfrazado de orgullo y miedo. Pero una cosa tenía clara: jamás volvería a despreciar aquello que el cielo honra con tanta ternura. Ese rosario que un día desprecié como superstición ahora era el símbolo de mi redención. Aquella noche fue diferente. La casa dormía, los niños en sus camas, mi esposa descansando en silencio. Yo, sentado en la terraza, miraba las estrellas mientras sostenía el rosario entre las manos. El viento frío rozaba mi rostro, y por primera vez entendí que no había vuelta atrás. Ya no era el pastor que gritaba desde el púlpito ni el hombre que señalaba con el dedo a otros creyentes en la plaza. Era simplemente alguien alcanzado por la misericordia, un hombre tocado por la compasión divina. Y fue allí, en medio del silencio de la madrugada, con el alma temblando y los ojos mirando al cielo, que pronuncié en voz alta, por primera vez, las palabras que tantas veces había despreciado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Mi voz temblaba. Con cada frase, sentía como algo dentro de mí se derrumbaba, como si los muros que había levantado durante años se desmoronaran uno por uno, dejando entrar la luz. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y entonces lloré. Lloré con un llanto hondo, liberador, de esos que no salen de los ojos, sino del alma. Lloré por todo lo que fui, por lo que negué, por mi dureza. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Al pronunciar esas palabras, sentí que algo despertaba en mi interior, una melodía antigua, familiar, que siempre había estado allí, esperando el momento de ser escuchada. Cuando terminé esa primera Ave María, ya no era el mismo hombre. Me quedé inmóvil, con los ojos cerrados, sosteniendo el rosario como quien sostiene una mano que lo consuela. Me sentí como un niño arropado en el regazo de su madre, y entendí al fin lo que nunca antes comprendí. María no es Dios, nunca lo fue, pero es madre. Y ninguna madre que ama a su hijo puede negarse a ayudar a quien también lo ama. En los días siguientes, comencé a rezar cada día, a veces en secreto, a veces con miedo, pero siempre con una paz nueva que llenaba la casa. Mi esposa se unió a mí, luego mi hija mayor, y juntos, poco a poco, empezamos a visitar la parroquia del pueblo. Ya no tenía el deseo de predicar, sino de escuchar. Quería aprender, reconstruirme, comprender la fe desde sus raíces. Sabía, en lo más profundo de mi alma, que el Dios que me llamó desde el principio había esperado pacientemente el momento exacto para mostrarme la belleza completa de su obra. Y lo hizo, a través de la mujer que más rechacé. María, la más callada, la más humilde, la más fuerte. Comprendí entonces que los verdaderos milagros no siempre vienen acompañados de truenos ni de luces en el cielo.
A veces llegan despacio, sin ruido, como la brisa que entra por la ventana mientras el corazón aún duerme. Así ocurrió conmigo. Días después de esa primera Ave María, algo cambió en mi hogar. No era una transformación visible, pero se sentía. El aire, la atmósfera, el silencio, todo tenía un matiz diferente. Era como si una presencia suave y maternal habitara entre nuestras paredes, llenando cada rincón de una paz que, hasta ese momento, nunca había conocido. David, mi hijo, no solo se había recuperado completamente, sino que ahora irradiaba una alegría tan pura y contagiosa que llenaba cada rincón de la casa. Era como si la vida misma brotara de él con una luz nueva. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, se acercó a mí con una sonrisa que me desarmó. «Papá, ¿puedo rezar contigo hoy?», me dijo con esa inocencia que solo los niños tienen. «Claro, hijo», respondí con un nudo en la garganta. Y así fue como, esa noche, nos reunimos los tres, mi esposa, David y yo. Nuestras manos unidas, tres voces entrelazadas rezando el rosario con respeto, con emoción, con el corazón en la mano. Yo aún no sabía del todo cómo dirigirlo. Me sentía torpe, inseguro, con miedo de equivocarme, de decir algo fuera de lugar. Pero cada vez que esa duda intentaba frenarme, una voz interior, serena pero firme, me susurraba: «No temas, vas por el camino correcto, solo sigue». Y seguí. Con cada cuenta que pasaba entre mis dedos, con cada oración, sentía que algo dentro de mí se iba ordenando. Empecé a notar cosas que antes ni siquiera miraba, la dulzura que se escondía en los santos, la sabiduría silenciosa de la liturgia, la profundidad del silencio que se respiraba durante la adoración. Y, sobre todo, la presencia constante de María, discreta pero viva, en todo aquello que tuviera que ver con el amor verdadero. Un día, sin avisar, doña Concepción vino a visitarme. La misma mujer a quien había juzgado tiempo atrás. Traía entre sus manos un pequeño obsequio, un cuadro sencillo pero hermoso de Nuestra Señora de las Gracias. «Colócalo donde duerme tu hijo», me dijo con su voz pausada. «No para que la adoren, sino para que recuerden que siempre hay una madre que intercede por nosotros». Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Le agradecí sin poder hablar, y esa misma noche, al poner el cuadro sobre la mesita de David, sentí que algo sagrado llenaba la habitación. Horas después, mi hijo me llamó emocionado. «Papá, la señora de azul vino otra vez en mi sueño», me dijo mientras sus ojitos brillaban. Me dijo que un día voy a ser doctor, que voy a ayudar a otros niños como yo. Sus palabras fueron como un rayo en el alma. Caí de rodillas en el suelo de su cuarto, sin poder contener el llanto. «Gracias, María», murmuré entre sollozos. «Gracias por mostrarme al Hijo a través de tu ternura». Y fue en ese instante cuando comprendí el verdadero milagro. No había sido solo la curación del cuerpo de mi hijo. El milagro había sido mucho más profundo, fue la sanación de mi corazón, de mi soberbia, de mi ceguera espiritual. El milagro fue aprender a ser pequeño otra vez, lo suficiente como para caber en el regazo de la madre y dejarme conducir, sin resistencia, hacia el corazón de Jesús. Ese milagro me acompaña todos los días, silencioso pero constante, recordándome quién soy y de dónde fui levantado. Después de todo lo vivido, entendí que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. El cambio no tenía que mostrarse por fuera, porque ya había ocurrido dentro de mí. Pero había algo que seguía pesando en mi alma, el silencio frente a la comunidad que alguna vez me escuchó, que me siguió como pastor, como líder, como voz. Ahora tenía que regresar, no como el predicador de antes, sino como un hombre sencillo, como un siervo. Esa mañana llegué temprano a la parroquia. Las puertas estaban abiertas de par en par, y el aroma a cera, madera envejecida y flores frescas me envolvió como un abrazo antiguo. No pedí subir al altar, ni busqué un micrófono. Simplemente entré y me senté en el último banco, junto a mi esposa y mis hijos, con la cabeza baja y el corazón expuesto.
Sentí algunas miradas curiosas, escuché susurros lejanos, pero nadie se acercó, y se lo agradecí a Dios, porque lo que yo buscaba no era ser visto, sino reencontrarme con lo sagrado. Durante la misa, cuando el sacerdote alzó el cáliz y pronunció las palabras «Esto es mi cuerpo», sentí como si un fuego invisible me atravesara el alma. No pude contener las lágrimas. Era la primera vez que esas palabras realmente me traspasaban y me curaban al mismo tiempo. En ese momento comprendí con una certeza absoluta que Jesús estaba vivo. No solo en las páginas de la Biblia, sino allí mismo, en el altar, en el pan consagrado, y junto a él, siempre ella, la madre, callada, presente, llena de amor. Cuando la misa terminó y la gente comenzó a salir, una mujer se me acercó lentamente. No era doña Concepción, sino una antigua hermana de mi iglesia evangélica. Me miró con seriedad, pero con una ternura inesperada. Por un instante temí un reproche, una palabra dura. Pero no. Su voz fue suave, casi un susurro. Encontraste lo que siempre estuvimos buscando, ¿verdad, Elías?, dijo. Yo solo pude asentir, con los ojos llenos de lágrimas, sin poder pronunciar palabra. Porque sí, al fin lo había encontrado. Y lo que había encontrado no era una doctrina nueva, ni una religión distinta, sino el amor puro y verdadero que siempre había estado esperándome, paciente, en el corazón de una madre. No llegué a encontrarlo por mis propios medios, respondí con calma. Alguien me tomó de la mano y me mostró el camino. Y mientras hablaba, señalé discretamente hacia el altar, donde descansaba la imagen de la Virgen María, iluminada por una tenue luz que parecía envolverla con una dulzura imposible de describir. Desde aquel día, nunca más dejé de ir a esa iglesia. Siempre al fondo, de rodillas, sin buscar miradas ni aplausos. Ya no deseaba liderar multitudes, solo servir en silencio. Porque comprendí que, a veces, el testimonio más poderoso no se pronuncia con palabras, sino que se expresa en el silencio de un corazón que ha sido tocado y transformado por Dios. Jamás imaginé que volvería a vestir de blanco, pero esta vez no como pastor ni como maestro de otros, sino como un hombre que anhelaba empezar de nuevo, desde cero, con el alma desnuda ante su Creador. Era la noche de la vigilia pascual. El templo estaba lleno, pero el ambiente era sereno, casi celestial. La penumbra dominaba el lugar, y solo las velas encendidas en manos de los fieles proyectaban esa luz cálida que se movía suavemente con cada respiración, dando a los rostros un resplandor manso y reverente. Allí estábamos, yo, mi esposa y nuestros 2 hijos, aguardando no una ceremonia más, sino un renacimiento, una nueva vida que apenas comenzaba. El sacerdote nos recibió con una sonrisa tranquila, sin discursos ni gestos grandilocuentes, solo con la sencillez de quien sabe que el Espíritu Santo actúa sin necesidad de ruido. Cuando el agua bautismal rozó mi cabeza, un escalofrío recorrió mi espalda entera. Cerré los ojos y vi pasar frente a mí imágenes de mi vida anterior, los gritos en el púlpito, las críticas, las burlas, el orgullo ciego con el que había herido a tantos. Y sentí como todo eso se escurría junto con el agua, desapareciendo poco a poco. Elías, dijo el Padre con la mano aún sobre mi cabeza, ahora eres parte del cuerpo de Cristo. Sonreí con los ojos empapados de lágrimas, sintiendo dentro del pecho una paz que nunca antes había conocido. Por primera vez, entendí que finalmente era lo que Dios siempre quiso que fuera. Después fue el turno de mi esposa, y luego el de mis hijos. Ninguno de nosotros habló, no hubo gritos ni aplausos, solo un silencio lleno de presencia. Pero estoy seguro de que en esa pequeña iglesia de pueblo, los cielos enteros se llenaron de júbilo. Al final, el sacerdote se acercó y nos entregó un rosario bendecido. Que ella siga acompañándolos, dijo con suavidad, porque María solo tiene un deseo, conducir a los hijos hasta el corazón de su Hijo. Tomé el rosario entre mis manos como quien sostiene un tesoro. Desde entonces nunca más me he separado de él, no como un amuleto, sino como una memoria viva del camino que recorrí. Al salir del templo esa noche, una brisa ligera nos envolvió.
El aire olía a cera derretida y flores frescas. David, mi hijo, me apretó la mano y con los ojos muy abiertos me preguntó, «Papá, ella estaba aquí, ¿verdad?» «Sí, hijo», respondí sin dudar. «Ella estaba aquí, y nunca más nos va a dejar, porque ahora somos suyos, y por medio de ella, somos completamente de Jesús. Hoy ya nadie me llama Pastor Elías, y la verdad, eso no me duele. Al contrario, me libera. Porque ya no soy aquel hombre que subía al púlpito con la Biblia bajo el brazo, la voz firme y el pecho inflado de certezas, creyendo que comprendía todos los misterios del cielo. Aquel que señalaba, juzgaba y se burlaba de lo que no entendía, y encima se enorgullecía de ello. Ese Elías murió el día de su bautismo. Mi misión ahora es distinta. Cada mañana me despierto antes del amanecer, cuando la casa aún está sumida en el silencio. El olor del café recién hecho llena el aire, pero antes de llevar la taza a mis labios, me arrodillo. En una esquina del salón tenemos un pequeño altar que construimos en familia, una imagen sencilla de Nuestra Señora de las Gracias, una vela encendida, un crucifijo y el rosario que siempre me acompaña. A veces rezo solo, dejando que las palabras se mezclen con los latidos de mi corazón. A veces mi esposa se acerca en silencio y toma mi mano, y en otras ocasiones David se une con esa alegría pura del que vio un milagro y nunca lo olvidó. Porque él lo vio, y yo también. El milagro no fue una aparición gloriosa ni un ángel con espada de fuego. Fue simplemente una mujer, silenciosa, de manto azul, que me miró con ternura incluso cuando yo gritaba contra ella. Desde mi bautismo en aquella noche santa, nunca volví al púlpito. He rechazado invitaciones para dar testimonio en público. Algunos viejos amigos insisten, Elías, la gente necesita escuchar tu historia. Y siempre les contesto con la misma sonrisa tranquila, la gente no necesita escuchar mis palabras, necesita ver mi vida. Lo demás, Dios lo hace en el silencio, en la parroquia ya nadie me llama con títulos ni honores, y la verdad, no hace falta. Aquí todos me conocen simplemente como Elías, el hombre que barre el piso de la capilla antes de cada misa, el que prepara el café caliente para los encuentros comunitarios, el que con paciencia enseña a los niños cómo hacer la señal de la cruz con respeto y calma. No extraño que me escuchen, porque descubrí algo mucho más grande, la gracia de aprender a escuchar. Ahora, en cada misa, en cada consagración, en cada rosario que rezo, me convierto en oyente. Escucho a Dios en los silencios entre las palabras, escucho a María en la quietud del alma, y, sobre todo, me escucho a mí mismo, a esa voz interior que durante tantos años quiso gritar sin cesar, cuando lo único que necesitaba era aprender a callar. A veces, mientras camino por el mercado o a la entrada de la iglesia, alguien me detiene con cierta duda en los ojos. ¿Usted es Elías? El pastor que se hizo católico, me preguntan, casi en voz baja, como si temieran ofenderme. Yo no lo niego. Sí, soy yo, respondo, sin orgullo ni vergüenza, solo con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado. ¿Y cómo pasó eso?, insisten algunos. Nunca sé bien por dónde empezar, así que siempre respondo con la verdad más simple que puedo decir. Fue por amor. Si la persona quiere saber más, se lo cuento con calma, sin prisa, sin discutir, sin intentar convencer. Porque aprendí que nadie se convierte por el discurso más convincente ni por la explicación más bonita. La verdadera conversión ocurre cuando algo, o mejor dicho, alguien, toca el corazón en lo profundo, en un lugar donde las palabras ya no alcanzan. Y eso fue lo que María hizo conmigo. Ella no me argumentó, no me corrigió, no me forzó. Solo me esperó. Esperó con esa paciencia infinita que solo una madre tiene. Ella sabía que tarde o temprano, el corazón que de verdad busca a Jesús acaba encontrando refugio en su regazo. Mi esposa suele decirme que ahora hablo más despacio, que mi rostro cambió, que mis ojos se volvieron más suaves. Tal vez tenga razón. Tal vez eso es lo que sucede cuando uno deja caer el peso del orgullo y se atreve, por fin, a ser solo un hijo.
En ocasiones, durante la misa, me descubro conmovido por cosas que antes me parecían insignificantes. Un anciano que se santigua con devoción, un niño que acaricia el rosario de su abuela, una mujer con velo que llora en silencio frente al altar. Y entonces entiendo. Todo eso que un día llamé idolatría no era otra cosa que amor. Amor sincero. Amor por quien amó primero. Amor por aquella que, sin levantar la voz, con una humildad tan profunda que aún asombra al cielo, dijo sí al plan más hermoso que la humanidad ha conocido. Y si hoy alguien me pregunta cuál es mi misión, mi respuesta es sencilla: mi misión es ser presencia. Ser aquel que un día gritó con soberbia, pero que ahora reza en silencio. Ser el que un día se burló, pero que hoy besa el rosario con gratitud. Ser el que antes resistía, pero que ahora se rinde. Porque en cada paso, en cada pequeño gesto, sigo aprendiendo a ser hijo. Un hijo que un día se perdió en el laberinto de sus certezas, pero que fue encontrado por la mirada serena y compasiva de una madre que nunca dejó de esperar.